bienvenidos compañeros docentes que ingresaron en el ciclo 2015-2016. Hoy platicaremos sobre algunas recomendaciones prácticas para realizar la planeación didáctica argumentada en 4 fases. Primeramente, ¿qué es la planeación didáctica argumentada? Constituye la 4ª etapa del proceso de evaluación del desempeño. Es un ejercicio en el que el docente analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias de su intervención en el aula. Además, debe contener una reflexión acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma en que lo evaluará. La planeación didáctica corresponde al bloque 5º de los programas de estudio. Bien, hablaremos ahora sobre las recomendaciones prácticas en 4 fases para realizar esta planeación. Si voy muy a prisa, no se angustien. Esta presentación PowerPoint la pueden bajar y analizar con mayor detenimiento. Primera fase. Hay que conocer lo que nos van a evaluar. Pues hay que revisar parámetros e indicadores. Aquí les anexamos 2 cuadros en donde se encuentran las orientaciones específicas de lo que hay que conocer sobre los indicadores. Después de que conozca lo que le van a evaluar, pase a la fase número 2. Seleccione su aprendizaje o contenido. Aquí dejamos también 2 tablas donde el docente diseñará la planeación didáctica argumentada a partir de una competencia, tema o contenido. Le recomendamos que elija desde este momento el contenido en el que tenga mayor confianza y dominio para la elaboración de su planeación didáctica argumentada. La fase número 3. Realice el momento 1, que es la descripción de la planeación considerando 5 rubros: contexto, diagnóstico, plan de clase, estrategia docente y evaluación. Aquí les sugiero considere la orientación 1A y la orientación 1B, ya que aquí va a considerar ciertas recomendaciones que ahí proponemos para que haga una redacción muy descriptiva de su planeación, y le sugerimos que no utilice formato alguno o cuadros como estamos acostumbrados a hacer la planeación. Hágala a renglón seguido, donde utilice únicamente negritas o cursivas o subrayado para destacar alguna idea principal. La fase número 4 es realizar el momento 1, referente a la argumentación de la planeación. Recuerde que en la momento 1 hizo la descripción. En el momento 2 hacemos la argumentación. Para ello hay que identificar la orientación número 2. Aquí está. Más adelante vamos a analizar estas tablas. Aquí va a hacer una argumentación estableciendo los vínculos, las relaciones, para sustentar o dar sentido a cada uno de estos rubros. Aquí hace una relación de todos contra todos. Es decir, dime cómo le abona lo que planeé para los alumnos a los 3 niveles jerárquicos de competencias: los disciplinares, los específicos y las competencias para la vida. Nota: las orientaciones 1A, esta, y 1B y la 2 son solo un referente, no pretenden ser exhaustivas o determinantes. Usted las puede ajustar o modificar de acuerdo a su experiencia y competencias. Ahora sí, analicemos esos materiales. Para la fase 1, ¿qué me van a evaluar? Aquí están los indicadores. Las características del desarrollo del aprendizaje de los alumnos, es decir, cuál es el desarrollo cognitivo, cómo está aprendiendo el grupo, si le gusta trabajar en equipo,
cómo participa el grupo, los liderazgos, si hay bullying, etc. Siguiente indicador, características del entorno familiar, social y cultural. Las características de la localidad, el grado de estudio, los problemas sociales, el total de alumnos, el turno, si es urbano, si es rural, etc. Propósitos educativos, hay que identificarlos. Identifica la relación entre los elementos curriculares como son los propósitos, los enfoques, el aprendizaje esperado, los ámbitos, los ejes, las prácticas, los estándares. Además, las situaciones didácticas acordes con los aprendizajes, es decir, la correlación y congruencia de los aprendizajes esperados entre los diferentes elementos de la planeación, por supuesto considerando el contexto y el diagnóstico, y no olvidar la congruencia con el enfoque. ¿Cómo organizar el tiempo, los espacios y los materiales? Eso debemos de tenerlo bien definido en nuestra planeación. Además, ¿qué estrategias o técnicas o instrumentos de evaluación se están utilizando? Ya sean las técnicas, como pueden ser la observación, el interrogatorio, la resolución de problemas, etc. Y los instrumentos variados, como pueden ser rúbricas, listas de cotejo, escalas, pruebas, portafolios, monografías, etc. Esos son los materiales de la fase 1. ¿Qué me van a evaluar? Ahora, para la fase 2 hay que elegir un contenido para diseñar mi planeación didáctica argumental. Y aquí les dejamos de primero a sexto grado, tanto de español como matemáticas, los contenidos que ustedes pueden elegir. Aquel que domine más, que se sienta más seguro. Fase número 3. Aquí vamos a hacer una descripción de la planeación. Para eso le presentamos la orientación 1A y la orientación 1B. La orientación 1A están hablando sobre los 5 rubros: contexto interno y externo, como son los aspectos familiares, el rol que juegan los padres, el nivel socioeconómico. Importante, no es información para hacer un reporte socioeconómico o algo que tenga que ver con las tesis que regularmente hacemos, obesas, llenas de información que no nos van a servir para contextualizar. Rubro número 2, diagnóstico del grupo. Aquí es el número de alumnos, los elementos generales sobre el desarrollo y las zonas de aprendizaje de los alumnos, pero recordemos que solo lo que sirva para sustentar por qué consideró determinadas actividades. Rubro 3, plan de clase, por supuesto que del bloque 5, pues considerar los propósitos, los componentes curriculares. Aquí es muy importante la experiencia de cada docente para elegir su estrategia y desarrollarla en una secuencia a través de inicio, desarrollo y cierre. Rubro 4, fundamentación de la estrategia de intervención didáctica. Aquí hay que mencionar la correlación entre los referentes del contexto interno y externo y los demás elementos como el diagnóstico del grupo, así como lo que sea necesario para la definición de las actividades. Y por último, la estrategia de evaluación. Hay que definir qué estrategia de evaluación se va a implementar, considerando tanto procesos como resultados. La orientación 1B, nuevamente, habla de estos 5 rubros. Amplía un poquito más la información. Con estos 2 orientaciones, la 1A y la 1B, y lo que usted tenga, puede hacer una descripción de su planeación en estos 5 rubros: contexto interno, diagnóstico del grupo, identificar el punto de partida y las características de mis alumnos, el plan de clase, los elementos del programa, considerando las competencias disciplinares, competencias específicas y las competencias genéricas, es decir, los niveles jerárquicos de competencia, sin olvidar el enfoque. La estrategia de intervención didáctica, una estrategia didáctica contundente, aglutinadora
y que permita lograr aprendizajes esperados y desarrollar competencias establecidas en una secuencia didáctica. ¿Sí? La estrategia de evaluación, es decir, lo que se evalúa es el desempeño de los alumnos, incluidos movilizaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, según Velázquez y Frola, 2015. Pasemos ahora a la fase 4, es decir, la elaboración de la argumentación. Aquí, argumentar implica brindar un conjunto de reflexiones o de explicaciones que den sustento a una conclusión. ¿De qué modo se ajustaron las actividades considerando las características del contexto externo, interno, los estilos de aprendizaje, el diagnóstico, en fin? Esta argumentación debe estar estructurada en 3 secciones: introducción, desarrollo y conclusión. Para cada uno se le da cierta extensión aproximada. La introducción, una cuartilla; el desarrollo, una sección media cuartilla, y otra sección del desarrollo media cuartilla, y la última sección, la más importante, cuartilla y media. Y la conclusión se cierra con una media cuartilla. Analicemos. Para la introducción hay que describir datos generales sobre la escuela, referentes que se consideraron para el contexto, referentes que usted consideró necesarios descritos en el diagnóstico. Para el desarrollo, primeramente, hay que referir del aprendizaje esperado alguna información básica, por ejemplo, propósitos, enfoques, asignaturas y por qué se escogió. Hay que comentar los beneficios que se espera que logren los alumnos. Además, hay que señalar por qué para lograr un aprendizaje esperado o contenido es conveniente que los alumnos realicen ciertas actividades de contextualización, de conocimientos previos, de que establezcan un reto cognitivo, etc. Y por último, debemos de establecer las razones por las que se seleccionó y dio un determinado orden. Además, por qué para cada actividad se consideró un determinado tiempo, se consideraron ciertos materiales, cierto espacio, cuál fue el contexto que se consideró, cuáles fueron las condiciones del grupo que favorecieron y cuáles fueron las expectativas para la mejora de sus alumnos. Por último, en la conclusión, hay que mencionar las actividades que se seleccionaron para evaluar el desarrollo y resultado. Y es muy importante considerar un cierre de la argumentación y una reflexión sobre los efectos de esta planeación. Esta es una simple estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Usted, el día del examen y cuando llegue la etapa de la planeación argumentada, todos estos apartados se los pueden plantear a través de preguntas orientadoras o preguntas guía. Por ejemplo, ¿por qué para cada actividad consideró cierto tiempo? Dame las razones. ¿Por qué seleccionó determinado orden? Dime cuáles son los beneficios que se esperan lograr en los alumnos. En fin, cuestionamientos, preguntas guías, orientadoras. Por último, hay que conocer cuáles son los descriptores genéricos de los niveles de desempeño para el instrumento de planeación didáctica argumentada. Aquí se acaban de modificar estos niveles de desempeño. Ahora solo hay nivel 1 o nivel 2. ¿Lograste o no lo lograste? ¿Tienes dificultades para reconocer las características del alumno? ¿Tienes dificultades para hacer tu argumentación? ¿O tienes conocimientos limitados para la estrategia? Analicemos mejor el deseado, el nivel 2. Aquí, el docente demuestra conocimientos y habilidades para identificar las características de sus alumnos. Si observamos, estamos hablando del contexto interno, externo, así como del diagnóstico. La otra, organiza de manera consistente los contenidos a desarrollar. Por supuesto que hablamos del plan de clase y la estrategia de intervención. Y por último,
Muestra conocimientos sobre técnicas y métodos de evaluación. Cerramos con las estrategias de evaluación y aquí estamos hablando de los 5 rubros de la planeación didáctica argumentada. Además, quiero plantearles ciertas recomendaciones sobre el proceso de la aplicación de esta planeación. ¿Sí? Lleve su credencial de identificación. El día del examen no podrá llevar USB o consultar materiales bibliográficos. La planeación didáctica argumentada será redactada en texto seguido, ya lo mencionamos. Cada rubro mencionado estará vinculado a una o más preguntas. Algunas preguntas guía refieren al diseño de su planeación y otras referirán a la argumentación. Al llegar a la sede recibirá una clave de usuario y contraseña por parte del Ceneval. Deberá seguir las instrucciones del aplicador. En el planteamiento que le indique, elija la competencia, tema o contenido en el que tenga mayor confianza y dominio. Recuerde que por eso anticipadamente usted está seleccionando ese contenido, el cual va a ser el mismo que usted desarrolle el día de la planeación. Lea el procedimiento descrito en la guía técnica Planeación Didáctica Argumentada Primarias, página 19 a la 31, para que se familiarice con el entorno de la plataforma. Aquí es importante que mantenga activa la sesión, si no, si durante 5 minutos no hay actividad, se bloquea el sistema. Otros tips generales, aunque no soy un experto, pero la experiencia en las evaluaciones nos permite identificar lo siguiente. No se permite el uso de libros o materiales impresos o dispositivos electrónicos. Hay que tener anticipadamente y por escrito su fecha, sede y hora del examen. Para eso consúltelo en el portal del Servicio Profesional Docente. Su estado anímico debe ser de tranquilidad, de serenidad y sobre todo descansado. Va a enfrentarse a lecturas muy amplias. Entonces no vaya predispuesto o con una actitud de rechazo. Tranquilos, ustedes ya pasaron un examen, pueden pasar este también. Porte, identificación oficial vigente con fotografía y sobre todo no haga uso del celular, libretas o apuntes. Le deseamos el mejor de los éxitos. Aquí están los materiales de apoyo de la planeación didáctica argumentada, la guía académica y la guía técnica. Por su atención, muchas gracias.